¿Cómo usar tu imaginación para conseguir cualquier cosa que deseas? Evidentemente basado en los principios ontológicos filosóficos de Neville Goddard. Bien, ese es justamente el tema del video de hoy, así que presta demasiada atención. Vamos a iniciar con una pregunta importante. ¿Por qué ignorar tu imaginación no es humildad? Y en este caso, justamente, es simple traición a ti mismo. Piensas que la imaginación es algo estúpido solamente para niños y realmente no estás avanzando nunca en ella. Y la razón por la que tus excusas favoritas acaban de caducar. Voy a entrar a detalle justamente en la explicación de esto, no te preocupes. Antes de iniciar, como siempre suelo decir, tienes la mentoría 1 a 1 Fénix para trabajar 3 meses de la mano conmigo de forma privada y cambiar los cimientos de tu realidad. Y en caso de que estés interesado en la lista de espera, la tienes ya en la descripción para la comunidad, el Fénix Club, una comunidad donde vamos a hablar de trading profesional, manifestación, evidentemente, marca personal, desarrollo personal, el crecimiento de tu mejor versión, protocolos de nutrición basada en ciencia y todo lo de mi especialidad y mentorías en vivo todos los domingos a través de Zoom o probablemente Meet, cualquiera de las plataformas disponibles. Si eso te interesa, te recuerdo, mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, magister en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, no siendo más, y alguien que venció un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Empecemos. Bien, el síndrome de tocar la silla. Vamos a hablar justamente de este ejemplo, y es que pasa algo muy típico. Escuchas que tu mente crea la realidad. Sí, te lo han dicho muchas veces mis videos, algunos libros, algunas conferencias, y tú superficialmente lo logras entender. Luego, evidentemente, escalamos o seguimos continuando a tu cerebro entra en pánico existencial, porque no es capaz de soltar la silla y imaginar. Todavía la mente racional le dice que debe aterrizarse para no dejarse fluir, porque probablemente la imaginación no sea verdad o no lo sea absolutamente todo. Y entonces tocas madera, miras tu cuenta bancaria y te aferras a tus deudas, a la realidad que dice el mundo 3D. En últimas, dices, la realidad sigue aquí. Puedo seguir quejándome, excusándome, echándole la culpa a un creador, a un político en particular o incluso a un familiar. A la gente le fascina la idea de crear su propia realidad. Todo el mundo quiere ser libre, poderoso. Suena incluso atractivo, hasta que se dan cuenta de que sí es verdad. No pueden culpar entonces a la economía, al gobierno o a su ex. Si tú eres creador, significa que muchas de las cosas que te acontecen en la vida son responsabilidad de una versión asumida en el pasado, una identidad de mierda, como suelo decir, que te ha creado obesidad, creencias limitantes sobre el dinero, una cuenta bancaria en cero y realmente una pareja que te es tóxica todo el tiempo y que realmente la tienes por tenerla, porque incluso no eres capaz de estar solo. Ahora, no te preocupes que para eso en mi canal yo jamás ataco a las personas, siempre ataco a las ideas. Entonces, hablemos en este primer punto de la realidad física versus la famosa realidad imaginada. Por cierto, si tengo el micrófono acá es porque estoy justamente haciendo trasteos y se escucha más eco, así que ten paciencia mientras hago el trasteo, hago todo lo que estoy haciendo en mi apartamento y ya volveremos seguramente con un mejor audio que creo que se escucha bastante bien. La realidad física es la siguiente. Batería, la chica de la que hablaba Neville Goddard en sus conferencias. 17 años, una chica que había perdido a su padre hace poco y que realmente tenía una cuenta bancaria en cero. Era un día frío y lluvioso. Ojo, esta historia no es inventada, es de la vida real de Neville Goddard. Y de repente esta chica se acerca a la barandilla del metro y en vez de simplemente verse el metro repleto en un día caótico, lo que hace es, de tanto estrés, se rinde. Pero no rendirse de no querer conseguir algo, sino rendirse ante la vida, de que pase lo que tenga que pasar, el famoso amor fati de los estoicos, amor al destino. Si en mi canal tengo algún video sobre eso, así que lo puedes también verificar y ver por ahí. Ella justamente empezó a sentir, a asumir y a todo lo que hemos hablado en nuestros videos de la asunción del deseo, el estado asumido del deseo cumplido, que ya estaba en un lugar donde había brisa, había playa, había un mar increíble, incluso se sentía el aroma de la humedad salada, en fin. ¿Qué pasó? Esa realidad física era algo del 3D, evidentemente, pero su realidad imaginada era una brisa del océano y en un destino particular, Samoa, una playa, cualquiera, no importa cuál sea.
¿Qué pasó? Y bueno, te lo voy a explicar ahorita más adelante. El error de los novatos justamente es entender y pensar que esperar a tener el dinero físico para empezar a imaginar la realidad es una necesidad. No, Asmed, yo no grabo videos hasta que no tenga el mejor iPhone. No, Asmed, yo no me creo adinerado hasta que no vea mi cuenta bancaria con $10,000 netos. No, Asmed, yo, hasta que termina siendo entonces tú el efecto y no la causa del mundo. Vives de acuerdo a las circunstancias externas, es decir, que estás siendo un NPC. Y no me malentiendas, los NPC pueden tener virtud, pero en últimas no son creadores de su realidad, son simplemente la consecuencia de la creación de otros que sí son protagonistas, o simplemente una vida promedio, normal, que repito, si quieres una vida así está estupendo, pero probablemente estás en mi canal porque entiendes el poder y, como diría Neville en uno de sus libros, que de hecho lo tengo aquí diagonal, el uso creativo de la imaginación. Cuando el hombre se da cuenta de que la imaginación tiene poder, puede empezar a cambiar su realidad. Ahora sí, caso de estudio real, esta chica de 17 años en el tranvía de Chicago. ¿Qué pasó? Ella en su asunción, 7 días después, más o menos aproximadamente, una tía que vivía en otro continente fallece. Esa tía le había dejado $13,000 aproximadamente y una carta de invitación de una firma para que fuera justamente al lugar a resolver unos problemas, en fin. Lo curioso es que para hacer ese viaje, la chica tuvo que subirse en un barco con brisa del océano, tal cual como ella se lo había imaginado. Lo imaginó a pesar de que estaba en el tranvía y luego, como consecuencia, el mundo, sin pensar en el cómo, reorganizó la realidad para demostrarle a su conciencia de que justamente esa era la realidad. La conciencia es la realidad. La imaginación es Dios, diría Neville. Si tú eres capaz de imaginar con estados de conciencia asumidos de forma persistente, vas a crear un nuevo mundo. No porque de repente sea forma mágica, sino porque es el mecanismo de la realidad. Cuando te das cuenta de que vives en una Matrix, en simplemente una simulación, te das cuenta de que tú puedes ser creador. Si esto no te gusta para ti, es porque probablemente no seas creador y nunca lo vayas a hacer, porque eres incrédulo. Todavía crees que la imaginación no lo es todo, pero nunca has entendido cosas tan básicas y estúpidas como entender de que estas gafas, este micrófono, este reloj, esta camiseta polo, este cuadro, todo antes de ser, tuvo que haber sido primero imaginado. Nada en el mundo existe sin antes no haber sido creado por la imaginación. Ponte a pensar, lavadoras, neveras, iPhone, camiseta, ropa, cualquier cosa primero estuvo en la mente de una persona que asumió su realidad y, como consecuencia, el cómo llegó. Técnicas, materia prima, etc. Bien, el puente de incidentes. Mira, Neville habla del puente de incidentes porque justamente a nosotros no nos debería importar el cómo. Asmed, pero ¿cómo la chica hizo eso? A ella no le importaba. Asumió un estado y el universo reorganizó la realidad. En este caso, justamente con la invitación del viaje de los $3,000 que le había dejado su tía para justamente hacer ese tipo de experiencias. Entonces, vamos a explicarlo de la siguiente forma. Estado actual es el punto A. Estás en aquí, paradito. Por ejemplo, mi realidad 3D que tengo en mi entorno, ¿no? Entonces, mi pared de mierda, mi pobreza, el asco de novio que tengo, el cuerpo obeso, cualquier cosa. Luego, por un estado asumido de forma persistente y correctamente, luego lo veremos cómo, igual tengo cientos de videos, en este caso simplemente no me gusta explicar en mis videos para que no se hagan tan largos todo a detalle, porque tengo muchos videos a detalle. Pasamos a un punto de favores no pedidos. ¿Por qué? Porque pudo ser que la realidad simplemente se organizó por favores que tú no pediste, eventos aleatorios como el fallecimiento probablemente de ese familiar, como de repente una hora retrasada del vuelo, o coincidencias raras. Y eventualmente la chica terminó yendo al punto B, sin pensar en el cómo. Ella no estaba pensando en el cómo, porque aquel que piensa en el cómo es aquel que no posee. Ella ya estaba asumiendo desde el punto B. Y simplemente cuando tienes una realidad 3D del punto A y tu estado de conciencia asume desde el punto B, el puente se crea por forma automática, sin pensar exactamente en qué fue. ¿Un evento aleatorio? ¿Una coincidencia extraña? ¿De repente me gané la lotería? Eso es irrelevante. No intentes microgestionar al universo. El cómo no es asunto tuyo. Solo tienes que habitar el destino y el puente se construirá solo. Muchas veces, por ejemplo, tengo alumnos, clientes, personas que trabajan conmigo que me dicen: Asmed, ¿cómo puedo manifestar a mi persona específica? Siguen buscando el cómo atraer a esa persona, pero resulta que el cómo no es tarea tuya.
Tu tarea es asumir el estado del deseo cumplido, en este caso, esa persona específica, entendiendo de que en últimas es una proyección tuya, un NPC, y luego las personas van a seguir un guión. Si te interesa ese tema, por ejemplo, tengo unos 3 o 4 videos, y creo que el de ayer o el de anterior hablé justamente sobre el tema de los guiones y de cómo realmente nadie termina siendo real. Incluso yo estoy aquí para despertarte, soy creación tuya. Y si estoy hablándote de una forma es porque lo necesitas. Porque justamente soy proyección de tu estado interno. ¿Te cuesta creerlo, verdad? Bien, por eso hago videos, para que te des cuenta de que así es, despiertes y, como dice el libro, empieces a darte cuenta de que tu poder reside en tu conciencia y que la imaginación puede crear la realidad. Asmed, o sea que me imagino un arco iris y un dragón con 4 alas y va a aparecer. Voy a hablar de haters en otro video, en este no es, para explicarles a detalle mis videos, porque mis videos parece que la gente entendiera que manifestar es hacer magia. Aquí no hablamos de magia, aquí no hablamos del Wingardium Leviosa de Harry Potter, aquí hablamos de estados de conciencia, comportamiento, antropología, incluso comportamiento psicológico, neurociencia, pero basada en temas de leyes universales, en este caso la ley de la Asunción, que importa cero si crees en ella, simplemente una ley existe, como la ley de la gravedad. Si no crees en ella, igual la Tierra te tiene pegado a ella. En este caso no voy a dar ejemplos, he hablado de cientos de ejemplos y de hecho en Instagram me llegan muchos personas que me dicen, Asmed, tengo otro ejemplo, me lo investigo y son cosas increíbles que voy a hacer un video recapitulando los ejemplos de manifestación más increíbles del planeta, luego lo verás. Bien, punto importante que, ojo, esta parte del PDF va a tener un video propio probablemente mañana, que es la diferencia entre pensar en y pensar desde. Pensar en es el error. Pienso en que llegue Felipe a mi vida. Pienso en que llegue, pienso en de repente el mejor iPhone. Pienso en, hay una distancia y la distancia recuerda que es igual a carencia, porque no me pertenece, porque no es mío. Entonces es como si tú estuvieras en el punto A observando con un telescopio lo que tanto deseas. Piensas en, pero pensar desde es realmente lo que empieza a asumir y a cambiar tu realidad, porque es un acierto completo. Ya no miras desde la distancia, ahora tienes presencia, es decir, posesión. Ya estás dentro de la casa. Y aquí este ejemplo es de hecho uno de los ejemplos que menciona también Neville en muchos de sus ensayos o conferencias, pero bueno, no voy a entrar a detalle porque creo que en el video de ayer o antier también lo mencionaba. Prácticamente en vez de observar la casa que deseas, quiero que habites. ¿Cómo se siente ya vivir en esa casa? Las paredes, los materiales, las puertas, la piscina, el olor a madera húmeda, la sensación de calidez porque de repente hay aire o calefacción. Asume con detalle y no desde la carencia, sino desde la presencia, es decir, desde la posesión. Aquel que tiene no observa con euforia, simplemente siente aquello que ya le pertenece. Pensar intensamente en lo que quieres es la mejor forma de asegurarte de que nunca ocurre. Ay, me han dicho que manifestar hay que pensar con euforia. Nunca dijo Neville eso. La euforia solamente crea distancia, porque aquel que observa siente euforia. ¡Wow! ¡Qué casa tan maravillosa! ¡Wow! ¡Qué reloj! ¡Wow! ¡Qué hombre! Carencia, distancia, inexistencia, no me pertenece, no es mío. Por eso hay que asumir sensaciones, pensamientos y estados de conciencia del punto final. Eso no es lo mismo que sentir euforia desde el punto A al punto B, que sería no poseerlo. Hablemos entonces del superior cognitivo. Y voy a ponerte aquí 2 puntos importantes. Para mí son exactamente el mismo código, el jefe. Bien, tenemos 2 puntos, un recuerdo físico real. Voy a ponerte un ejemplo random. Tengo el recuerdo físico de X cosa. A ver, si un punto, no sé, un recuerdo físico real. Estuve esta mañana con mi mamá comprando en una tienda cosas para mi nuevo apartamento. Bien, ahora, la imaginación multisensorial es justamente que empieces, si se quiere, a pensar en temas de revisión para modificar estados de conciencia. Tengo un video, tengo 30.000 videos sobre el tema, tengo 3 videos sobre el tema, o 4, para que este detalle lo entiendas mucho más a profundidad. Pero el dato que quiero darte es el siguiente. Tu conciencia no tiene fact-checkers. Lo que siente como real, tu cerebro lo asume como código fuente. Es decir, que nuestra cabeza es capaz de asumir y por ende cambiar la realidad, porque el mundo se reorganiza sin importar si es cierto o no.
porque en últimas un estado de conciencia es capaz de engañar a nuestra cabeza sobre aquello que asumimos y que somos. Mira, hay muchos experimentos, Harvard, Yale, se me viene a la cabeza siempre el que digo en mis videos porque es el más fácil, de los pianistas que practican piano a través de pensar que practicaban piano, imaginaban en sueños lúcidos, y aquellos que realmente tocaban piano, y la mejora en sus habilidades de pianistas fueron exactamente iguales o muy muy similares, porque nuestra cabeza es muy fácil de engañar cuando asumimos un estado de forma persistente. Ella no entiende la diferencia. Ahora, va a haber fricción, que ahorita voy a hablar un poco de detalle sobre eso, que es uno de los problemas más típicos que sale en este punto en particular. Entonces, por eso decía aquí que para mí son exactamente el mismo código. Para tu mente, el recuerdo físico real de haber ido con mi mamá a la tienda es exactamente igual a si lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque de nuevo, mi cabeza no es capaz de detectar la realidad a menos de que entre mi parte racional. ¿No me crees? ¿Por qué crees que hay hombres que cuando amanecen en la mañana amanecen mojados, húmedos? ¿Sabes a qué me refiero? Porque tuvieron un sueño con una modelo increíble, maravillosa, súper atractiva. Tu cabeza no supo diferenciar la realidad, estabas acostado en la cama dormido, de justamente lo que estabas viviendo, asumiendo que era un hecho. Bien, este punto también tiene un video completo, así que lo hablaremos más a detalle. Mente racional. De día, la mente va a entender un poco más de fricción racional, va a ser un poco más filosófica, escéptica, y por ende, aunque podamos asumir de forma diaria y deberíamos hacerlo todos los días para eliminar la identidad de mierda que queremos cambiar, lo importante es usar el umbral del sueño, porque nuestro sistema del subconsciente tiene la puerta abierta, somos más frágiles, por ende es más fácil más bien meter ideas, cambiar estructuras, cambiar creencias limitantes, que por ejemplo ahorita si me pusiera súper racional y me llega un concepto claro. Es más fácil justamente en esta época del sueño, lo podemos hacer como por ejemplo con el SATS, tengo un video en el canal, el famoso State Akin to Sleep, modificar tu asunción, tu realidad, a través de asumir un estado del ser, del deseo cumplido en la hora cercana al sueño. Entonces, cuando está el umbral del sueño, mira qué pasa, el subconsciente abrió las puertas y la parte racional, que son estos guardias, las dudas, ¿no? La lógica, están completamente dormidas. En cambio, arriba, si te fijas, de día estaban totalmente despiertas y el subconsciente estaba cerrado. No pelees con tu razón. La razón siempre va a ganar. Obviamente la razón te va a decir, no, Asmed, tu realidad sigue siendo una puta mierda aunque tú creas que es mentira. No, aunque estés asumiendo, porque en últimas no es mentira, luego lo hablaremos más a detalle. Una cosa es asumir y la otra cosa es fingir, mentir o actuar. Pero bueno, no pelees con tu razón a plena luz del día. Espera pacientemente a que se quede dormida. Yo todos los días hago SATs. Para mí es la técnica más importante, más poderosa y que más me gusta incluso, porque es fácil. Fácil en el sentido más bien simple, porque bueno, para mí incluso también ya es fácil. Cuando tú te vas a dormir, no mires TikTok, no metas noticias negativas. Empieza a asumir estados de conciencia de forma imaginativa, asumiéndolas como reales. Tengo varios videos explicando muy a detalle el cómo, porque aquí no voy a entrar tanto a detalle, para que realmente esas creencias puedan entrar dentro de tu subconsciente y por ende queden plasmadas dentro de tu identidad, dentro de tu autoimagen. Vamos a hablar del protocolo de 3 pasos y es el famoso estado adormilado. Primero, el targeting. Define algo concreto. No, quiero ser feliz. No. Tampoco, por ejemplo, quiero tener plata. No. No decir ser feliz, sino quiero pisar el mármol de la oficina de Google y tener un trabajo como diseñador web. Cualquier cosa que sea, pero quiero que seas específico. La gente que no quiere, que no sabe que quiere, cualquier destino termina siendo irrelevante. Y entonces te vas a acostumbrar a recibir lo que sea que los demás, que sí son protagonistas, decidan por ti. En últimas, como un NPC, uno protagonista, que le toca lo que le toca, porque no ha entendido, como dice el libro que tengo ahí, que la creatividad, el uso creativo y la imaginación te da poder y por ende, como consecuencia, cambia tu realidad. Segundo, tenemos el famoso renderizado. Construye una escena de consecuencia. Si ya ocurriera, ¿qué vería desde ahí? Vale, si ya fuese el hombre que es un creador de contenido con 1 millón de suscriptores en el canal de Sir Fénix de manifestación y desarrollo personal, ¿qué vería desde ahí? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría? ¿Cuántos videos subiría? ¿Por qué crees que yo no fallo mis videos? A mí me da exactamente igual las vistas. Evidentemente, por cuando me meto a YouTube Studio pueden aparecer, pero para mí no son relevantes porque las vistas son como la pared de ladrillos. La realidad 3D no tiene el poder de condicionar mi realidad. Y cuando lo tienes porque eres NPC y no has entendido qué es manifestación.
Pero cuando entiendes de que un estado sumido vives desde el final, desde ese estado de conciencia actúo, soy, respiro y vivo. Por eso es que no fallo videos, incluso ahorita que tengo trasteos, que llego cansado. Ahorita toda esta semana he grabado videos de noche. Antes no, usualmente los grabo en la tarde. Pero esta semana he tenido los días tan complicados y adivina qué hago. Llego, aporto valor, creo un guión, lo escribo a detalle, lo leo, lo releo, hago el PDF, hago las diapositivas, tengo que editar y aún así estoy aquí. ¿Por qué? Porque justamente estoy renderizando. Construyo una escena, de consecuencia me pregunto qué pasaría, cómo haría el filtro de la realidad desde el estado asumido. Y tercero, el famoso upload, ¿no? Duérmete habitando la escena. Entonces, por ejemplo, quiero ser un gran creador de contenido con 100.000 suscriptores y la mejor comunidad de YouTube de manifestación. Tengo el targeting. Segundo, renderizado. Construyo una escena, ¿no? En ese punto cerca al sueño, muy cercano, toda la noche, antes de 10 minutos. Depende de cuánto dure tu zona de justo estar cercano al sueño, ¿no? Tienes el video del SAT para entenderlo a la perfección. Y empiezo a hacerme la idea en mi cabeza, a renderizar justamente el targeting. Y luego termino dormido, ni siquiera me doy cuenta. Esas ideas, creencias y estados asumidos van a entrar más fácil al subconsciente y por ende van a eliminar más fácil la identidad de mierda que quiero eliminar. Bien. Cero misticismo. Esto es solamente pura mecánica, así que si quieres, dale un screenshot a esto. Te voy a dejar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Igual podías pasar al video, así que no sé para qué hice esto. Pero bien, listo. Repetir afirmaciones mecánicas vacías como ay, soy próspero, soy próspero, soy próspero. Es como intentar hackear el Pentágono escribiendo contraseña 1, 2, 3 1000 veces. Por ejemplo, tú puedes decir esto, tú eres este perrito, que alrededor la realidad tuya es una mierda, te estás incendiando. Y tú te dices, soy un imán para el dinero, soy un imán para el dinero, pero tienes una ansiedad financiera nivel 100, por ende estás asumiendo un estado de carencia, inexistencia, desespero, y esta combustión, este calor térmico va terminando dañando tu realidad. Porque ni siquiera tienes un estado sumido. Para ti la realidad no es indiferente, a ti sí te condiciona. Y por eso tienes tanta ansiedad que en últimas buscas videos de manifestación por desesperación. Y ojo, entiendo, al principio vas a llegar por esa razón. Pero luego, si has visto mis videos, si has leído a Neville Goddard, si entiendes de leyes universales, vas a entender de que la única forma de manifestar es cuando tienes paz, certeza absoluta, dudas inexistentes. Incluso aunque en el camino empezaron con dudas, pero recuerda que la persistencia las termina eliminando. Bien. Bueno, hablemos de la famosa ley de la revisión. Tengo varios videos, de hecho, en mi canal hablando de la revisión. Puedes verlos, pero voy a hacer un pequeño resumen. Prácticamente, alerta de sistema. La pregunta es, ¿deseas sobreescribir la memoria traumática de hoy? Una vez un chico me escribió en un video que se hizo un poquito famoso en manifestación de mi canal. Ay, pero no, eso no se puede. Yo no puedo cambiar la realidad 3D pensando en el pasado. ¿No viste el video? ¿O eres idiota o no viste el video? Evidentemente la realidad 3D ya no la puedo cambiar. Yo no puedo eliminar al bigotón de Alemania de la segunda conflicto mundial, ¿sabes a qué me refiero? Y que no existiera. Y cambiar el mundo completo. Lo que sí puedo hacer es cambiar mi estado de conciencia de dicha situación física y por ende no estar condicionado por un estado de conciencia de carencia, sino que ahora reescribirlo por uno de virtud que como consecuencia me lleve a cambiar mi realidad. ¿Qué significa esto? Tu experiencia del pasado es solo un archivo. Listo, un archivo. .doc. Guardado en tu cabeza y los archivos .doc se pueden editar antes de irte a dormir. Puedes editar el archivo, no para cambiar la realidad porque no queremos cambiar ni alterar la realidad. Queremos alterar el estado de conciencia que dicho acontecimiento creó. Hater, ¿cuándo vas a entender que aquí no hablamos de magia? ¿Cuándo vas a entender que aquí cambiamos vidas? Aquí no vendemos humo, aquí sí transformamos. Si quieres ir a un canal que te dice manifiesto, mírate este video de música con sonidos binaurales cósmicos y bla, bla, manifiesto. Este canal no es para ti, porque el hater promedio cree que la manifestación es hacer magia, cuando la manifestación es hacer visible lo invisible. Con mecánica ontológica, filosófica, luego lo explicaremos, que igual tengo videos al respecto. Bien.
Día malo aceptado versus día malo reimaginando antes de dormir. Mira, un día malo puede pasar, un día de mierda, una situación financiera asquerosa, una enfermedad, lo que sea. Tu tarea no es corregir el pasado porque eso es imposible. Tu tarea es alterar tu estado de conciencia a través de la imaginación cuando el subconsciente está más abierto, cerca del SATS, o sea, cerca de la hora de dormir. Si no entiendes bien qué es SATS, pon SATS Sir Fénix, ahí tengo 3 o 4 o 5 videos, pero es esto, la revisión no cambia el hecho físico. No, hater, no estamos cambiando aquí la realidad pasada física. Cambias el punto de partida de tu imaginación para mañana. Por ejemplo, te voy a poner ahorita, te cuento la historia. Una abuela que reimaginó una carta de rechazo como una de amor y la carta llegó. Este ejemplo de la abuela es muy interesante. Una abuela, también esto es contado por Neville, ¿vale? O sea, así que te lo explicaré a mi forma de lo que he leído, obviamente a lo que recuerdo, porque no tengo aquí justamente toda la carta ni la historia. Pero una abuela estaba muy triste porque no había recibido mensajes o cartas de su nieta y de su nieto. Estaba triste, desesperada y demás. Esperaba una carta ese día. Justamente en su revisión, ella, no modificando el evento externo porque es imposible, ya pasó, es física, lo que hizo fue asumir que sí le habían escrito que le había llegado una carta, no solamente de su nieta, sino también del nieto. Y entonces su estado de conciencia era de tranquilidad, de amor. ¿Por qué? Porque había recibido las cartas en su estado de conciencia, no negando la realidad, siendo indiferente a lo que había pasado, haciendo revisión y alterando los estados de conciencia asumidos. Que si no sabes cómo, también tengo cientos de videos en mi canal hablando de justamente cómo hacerlo. Luego, 8 días después, adivina qué pasó. Llegó una carta, no solamente de la nieta, sino del nieto, diciéndole justamente o muy cercano a lo que ella había asumido por realidad. La revisión no modifica el pasado, pero el uso creativo de la imaginación te da poder para cambiar el futuro y por ende también para permitir que el estado de conciencia que te produjo ese estado negativo de realidad cambie y no te condicione. La realidad de mierda no puede condicionarte porque si lo hace significa que tú realmente no estás entendiendo qué es asumir o qué es la ley de la asunción. Hablemos del final boss del juego, el famoso error 404. Esta casa no es tuya, solo mira tu cuenta bancaria. Puedes hacer dos cosas, o ignorarlo o entrar en pánico. Entrar en pánico es asumir que eso es totalmente cierto y que por ende tú estás perdiendo el control y el poder ante la realidad 3D. Cuando yo ignoro, no niego, solamente no permito que eso condicione mi realidad. En el momento que empieces, tu cerebro te va a decir, ay, estás delirando, estás mintiendo. Pues yo te voy a decir felicidades. ¿Por qué? Porque si hay fricción interna, significa que estás tocando la puerta correcta. Obvio, llevas una identidad de mierda, de años de mierda, diciéndote las ideas limitantes, que el dinero es malo, que la comida es yo no sé qué, 50.000 ideas. Cuando la intentamos eliminar, ella va a tener fricción. No se va a querer ir. Eliminar un final boss no es tan fácil, debes pelear. Y ahí es donde llega la famosa frase de la persistencia de los estados asumidos. Yo tengo alumnos que iniciaron haciendo una vez. No entienden que igual que YouTube no es subir un video, es persistir. ¿Sabes por qué la gente no avanza en algún área de su vida en particular? No es porque no sepan cómo, no es porque no tengan habilidades, no es porque no tengan motivación. Es porque se rinden, porque quieren que en el primer día todo cambie. Es porque no persisten. Y aquel que no persiste, que sería el 99.9999999%, no cambia su realidad. La persistencia es necesaria para absolutamente todo. La paradoja de la naturalidad. ¿Qué significa esto? Bien, mira, antes de explicarte la gráfica, déjame que lo aumente. El verdadero éxito de la imaginación es que se vuelve invisible. Cuando funciona, no parece magia, parece simplemente inevitable. Ay, pudiste, o sea que no, lo que cambió tu realidad no fue la imaginación, no, lo fue. Pero tú diste por asumido que aunque no lo hubiera hecho, hubiera cambiado la realidad. Ejemplo, tú piensas que magia espectacular y luces místicas, que eso es realmente lo importante, cuando realmente lo que pasó fue una serie de eventos tan lógicos que dirás, esto iba a pasar de todos modos. No iba a pasar de todos modos, pero como fue el peso que le diste a la realidad 3D, tú crees que es así.
Por eso mucha gente no asume estados esperando que la realidad cambie. Y nunca cambia hasta que llegan al cementerio y se dan cuenta de que se equivocaron. Por eso mi invitación es a que no desconfíes de los estados asumidos, porque son necesarios y el primer paso para cambiar la realidad. Claro, puedes cambiar la realidad a través de la fricción absoluta de la realidad obligándola, pero cuando le gritas a la sombra para cambiar, o no cambia, o se cambió porque rompiste el ladrillo. Pero al haberlo hecho, estás dependiendo de la realidad 3D, de que se mueva el piso, el ladrillo. ¿Me hago entender? No estás modificando tu estado interno. En últimas, no eres la causa tú, sino el efecto. Y al ser el efecto, terminas condicionado constantemente por la realidad 3D. Bien. Víctima versus creador. La víctima simplemente es un reflejo del mundo. Ay, es que está lloviendo, no voy a entrenar. Ay, es que mi canal de YouTube tuvo pocas vistas durante un año. Ay, no grabo más. Esto es un ejemplo mío real. Ay, es que mi canal durante 2 años no se monetizó ni gané nada de dinero en AdSense, ni nadie me veía. Y entonces el primer mes me rendí. Yo siempre creé contenido sin importar si monetizaba, sin importar si me veía solamente mi madre, o mi colega, o mi pareja, o mi perro, o mi gato, o nadie. Porque mi estado asumido era de alguien que cambiaba vidas. Y como consecuencia, sin pensar en el cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a quién, terminé cambiando muchas vidas. Pero ojo, la víctima dice, ay no, yo soy reflejo del mundo. No, tú eres la causa. Tú eres creador y por ende proyectas la realidad porque eres el origen del mundo. Solamente hay 2 formas de vivir. O eres el reflejo de lo que pasa o eres el proyector de lo que pasa. Tú decides qué interfaz quieres tener, la del protagonista del videojuego o de la del NPC, que simplemente se queja absolutamente de todo. Así que una pregunta que te dejaría hoy importante es, ¿desde qué estado vas a dormir esta noche? ¿Desde qué estado vas a dormir esta noche? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué vas a imaginar y qué vas a asumir? Porque lo que imagines en automático, cuando cierres los ojos, es lo que el mundo te va a imprimir mañana en la mañana. Así que dulces sueños. Recuerda, la imaginación tiene el poder de cambiar tu realidad. Así que no subestimes aquello que piensas antes de irte a dormir. Porque antes de irte a dormir, ya lo hemos dicho, porque justamente nuestra capacidad de meter pensamientos, ideas a nuestro subconsciente es más grande. No sé si has visto El Origen, Inception, con Leonardo DiCaprio. En la película, las personas les cambiaban dentro de sus sueños las creencias limitantes para luego, cuando despertaran, se comportaban de forma distinta. Porque en últimas tú eres tu identidad, toda tu imagen. Las creencias base dictaminan tus pensamientos, sensaciones, sentimientos, ideas y por ende tu accionar. Claro que accionar es importante, pero hay gente que solamente con actuar no le cambia la vida. ¿Por qué? Porque tienen unas creencias bases que usualmente no persisten, tienen estados de identidad y autoimagen pésimos y bueno, otro poconón de problemas que voy a llamarlo la enfermedad de la identidad y haré un video completo, así que no te preocupes. ¿Por qué ignorar a tu imaginación no es humildad? Porque si la ignoras, estás desconociendo el poder que Dios te puso dentro de ti. Tú puedes usar la imaginación para conseguir cualquier cosa que deseas. No subestimes el poder de tu mente. Así que en vez de estar imaginando escenarios negativos, catastróficos e incluso asumirlos con sensación y pensamiento y ansiedad, empieza a darte cuenta, como dice el libro, el uso creativo de la imaginación. Si soy consciente de que eso es real, puedo usarlo ya no como el NPC, que es víctima de las circunstancias, sino ahora como creador, que va a usarla en pro de mi mejora continua. Este video tiene muchos puntos importantes apartados que seguramente algunos no los entendiste. No te preocupes, para eso grabo videos todos los días, para que cada día que haya un tema que no entiendes, aquí está Sir Fénix, para explicarte. Pronto ya tenemos la lista de espera, pero el primero sacamos la comunidad privada. Solamente serán 100 cupos, por lo menos este año. Fénix Club. Ese fue el nombre que la mayoría de personas votó, de que era el nombre más atractivo. Vamos a tener protocolos de trading profesional independiente, protocolos de nutrición basada en ciencia, marca personal, desarrollo personal, obviamente protocolos base de manifestación, es lo más importante, y mentorías todos los domingos, o bueno, una fecha que seguramente luego la verás dentro de la comunidad cuando vayas a ingresar, para realmente cambiar tu realidad en un grupo, una comunidad que realmente quieren ser siempre su mejor versión. Si eso te interesa, únete a la lista de espera, porque solamente a esas personas que estén dentro de la lista de espera les daré los cupos disponibles. Luego seguramente la dejaré para cualquiera, pero mientras los primeros estén ahí, ya tienen su cupo prácticamente garantizado, a menos de que sean 1000 y me toque filtrar. Vamos a ir viendo qué pasa. Te hablo Asmed, economista, nutricionista, trader pro, hace más de 7 años en los mercados financieros, magíster en coaching nutricional,
una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Por favor, no dejes de imaginar. Te dejo la lista de espera y si quieres trabajar de la mano 1 a 1 conmigo, también tienes la mentoría Fénix 1 a 1, 3 meses privados conmigo para realmente cambiar tu realidad desde los cimientos mismos. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo video. Esta semana estoy de trasteo, te doy un poco de paciencia porque seguramente estoy con más sudado, el fondo diferente y seguramente incluso más cansado y menos elocuente, probablemente. Pero ya llegará la próxima semana que estaremos perfectamente fluidos. Cuídate mucho, chao, chao.